Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a seguir ya mismo con este estudio que estamos haciendo del libro de Romanos, no de todo el libro de Romanos, posiblemente porque ya lo tenemos hecho, ¿sabían? Tenemos el estudio entero de Romanos, todo Romanos, en YouTube. Ustedes van ahí, ponen Karina Guidi, Libre al Fin, Romanos, y ahí van a encontrar no sé cuántas horas, versículo por versículo, palabra por palabra, todo el libro de Romanos. Pero como la audiencia se renueva constantemente y siempre hay personas nuevas oyendo, entonces, siento que es importante que podamos por lo menos ver algunos puntos. Vamos a seguir con el capítulo 7 y hoy quedamos en ver este tema que lo llamo las 4 leyes. Amén. Las 4 leyes. Sigamos viendo aquí entonces y leyendo más o menos donde dejamos. Vamos al versículo 19 y retomar desde ahí y vamos entonces a explicar esto con la ayuda del Señor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Recuerden, cuando Pablo usa esta expresión, el pecado, él no está hablando de actos de pecado, no está hablando de fornicación, de lujuria, de adulterio, de robo, de mentira, de orgullo, de egoísmo. Él está hablando de la naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en mí, es decir, la naturaleza mala que mora en mí. Dice, y si hago lo que no quiero, o sea, esto es lo que le va a suceder al creyente cuando el creyente trata de vivir su vida fuera de la manera de Dios. La manera para vivir esta vida cristiana no es por la obediencia a obras, reglamentos, leyes, sino que es por la obediencia a Cristo Jesús, lo que Cristo hizo en la cruz. Es por la fe en Él y lo que Él hizo, y no la fe en mí y en lo que yo hago. Esta es la situación actual de la iglesia moderna. Bueno, siempre lo fue. El peligro es este. Es salvo, nacido de nuevo y automáticamente comienza a confiar en sí mismo para obtener la victoria. Es decir, ahora yo soy salvo y bueno, ahora que soy salvo y ahora que aún recibí el bautismo con el Espíritu Santo y aún el Señor me está usando en la obra, entonces yo tengo el poder para vivir para el Señor en victoria. Y el creyente se da cuenta que fracasa. Ahora, piensa, bueno, tengo fuerza de voluntad. Y esta fuerza de voluntad que yo tengo es lo que me va a dar la victoria. La fe no puede estar, hermanos, en nuestra fuerza de voluntad. Hay personas que tienen más fuerza de voluntad que otras. Sí, cierto. Hay personas, hay creyentes que son más voluntariosos, que tienen más disciplina que otros, que pueden llegar un poquito más lejos en cumplir ciertas cosas que otros. Eso es verdad. Y aún en la carne, o sea, por los esfuerzos de la carne, cuando hablo de la carne me refiero a nuestro intelecto, inteligencia, habilidades,
conocimiento, voluntad propia, esfuerzo personal. En lo que es la carne, lo que constituye la carne, que es lo que constituye al hombre, podemos nosotros lograr muchas cosas. Por supuesto que sí, claro que sí. Nosotros utilizamos todos estos componentes de la carne para todos los días funcionar. Utilizamos nuestra inteligencia, utilizamos nuestras habilidades, esfuerzo personal, voluntad, etcétera, etcétera. Ahora, no hay nada malo con eso, pero cuando estamos hablando de vivir para Dios, es una vida en el Espíritu. Es necesario que sea el Espíritu Santo fluyendo y energizando todo en nuestra vida. Es la vida de Dios. Es por el poder del Espíritu Santo. Es por la gracia de Dios. Entonces vemos la mayoría de los creyentes confiando en ellos mismos para poder vivir la vida para Dios, por el propio esfuerzo. Algunos tienen mayor fuerza de voluntad y aún todavía llegan a ver algunas victorias. Pero nunca verán la victoria completa, nunca. Va a decir, bueno, yo fumaba y bueno, me convertí y todavía estoy con el problema de la nicotina, sigo fumando, pero bueno, con fuerza de voluntad, voy a algún grupo allí donde me puedan ayudar, me pongo un parche en el brazo y con esto entonces ya tengo la victoria. Bien. Una persona puede dejar de fumar, un fumador puede dejar de fumar y bueno, dejó de fumar. Qué bien, gloria a Dios, me alegro. Pero también eso sucede con los impíos. Hay impíos, hay incrédulos que también dicen, yo ya no fumo más, porque empecé a utilizar este medicamento, porque empecé a mascar chicle las 24 horas o porque me puse un parche. Muy bien, y dejó de fumar. Pero eso no significa que esa obra fue una obra del Espíritu Santo de Dios. Y tampoco significa que esa persona es libre de esa atadura. Porque la persona puede cortar un mal hábito, vamos a decir. La persona puede cortar una actividad pecaminosa, pero el problema está en el corazón. Nosotros somos verdaderamente libres, no cuando dejamos de pecar, sino cuando no queremos pecar. El corazón. Usted encierra un león en una jaula, no come a nadie, no va a despedazar a nadie. ¿Por qué? Y porque está enjaulado. Pero saque ese león de la jaula, va a ver el destrozo que hace. El asunto del corazón, solamente el Espíritu de Dios puede tratarlo, hermanos. Y ahí es donde quiere llegar el Señor. Esta transformación, tras el nuevo nacimiento, somos regenerados por el Espíritu Santo, pero hay situaciones que deben ser tratadas por el Espíritu de Dios, por el cual fuimos regenerados, y no podemos nosotros resolver nada. No, pero como una vez alguien me dice, cuando yo me convertí, el que tiró a la basura el paquete de cigarrillos fui yo, el que dejó la bebida fui yo, el que dejó la droga fui yo, el que dejó la fornicación fui yo. Bueno, entonces, si tú dejaste todas estas cosas, nunca necesitaste a Cristo. A ver, el Señor Jesucristo quita el pecado de nosotros, es decir, Él quita el pecado, me refiero a que la naturaleza pecaminosa que está en nuestra contra y que el Señor computa en nuestra contra, el hecho de haber nacido con una naturaleza mala. Nosotros, a ver, el pecador no peca por los actos de pecado, sino porque hay una naturaleza mala en él. No solamente tenemos en contra la naturaleza pecaminosa, sino que además también la pila de pecados que son cometidos. El Señor Jesucristo con su preciosa sangre nos lava de todo pecado y no es computada
la naturaleza pecaminosa en nosotros, la cual, por supuesto, da como resultado la muerte. El alma que pecare, esa morirá, como dice la palabra. Porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué pecamos? Pecamos porque hay una influencia, pecamos porque hay una raíz. Es el pecado original, o sea, lo que sucedió en el huerto del Edén, traspasado a toda la raza humana. El Señor nos limpia y nos lava de todo pecado. Él quita el pecado por su obra en la cruz de Calvario, por su muerte. Amén. En la que el pecado no debería enseñorearse de nosotros, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Gloria a Dios, que no se enseñoree, que no gobierne nuestras vidas, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin embargo, el pecado sí se enseñorea de la mayoría de los creyentes debido a que quieren seguir funcionando debajo de la ley. Véalo. La naturaleza pecaminosa no ejercerá dominio sobre nosotros si como creyentes seguimos ejerciendo la fe en la cruz de Cristo. De otra manera, la naturaleza pecaminosa sí va a controlar al creyente. Si nosotros tratamos de vivir nuestra vida por medio de algún tipo de ley, no importa si esa ley es la ley de Moisés o si es alguna otra ley, no importa si esa otra ley sea una buena ley en sí misma, pero al final de cuentas, la naturaleza pecaminosa va a tomar control y dominio de nosotros. Dice, pero ¿y cómo? Si ese mandamiento que tenía que ser para vida me resultó para muerte. Ahí lo tienen, la palabra, lo que hemos leído en el capítulo 7. ¿Por qué? El mandamiento en sí no es el problema es que yo estoy tratando de vivir mi vida por la obediencia de mandamientos, reglas, normas. El Espíritu del Señor cumple, que mora en nosotros, cumple los mandamientos en nosotros, por nosotros. Cuando nos levantamos a la mañana no estamos pensando, hoy, no voy a cometer adulterio, hoy no estamos pensando nosotros en los 10 mandamientos. No. Simplemente el Espíritu de Dios que mora en nosotros, gloria a Dios, es el que debe tener el control y el dominio de nuestras vidas, manteniendo la naturaleza pecaminosa dormida. Está ahí, Sí, la naturaleza pecaminosa todavía está aquí. Mora en nosotros. Pero no debe ser la que se enseñoree de nosotros, sino que debe enseñorearse de nosotros el Espíritu Santo. Y tú vives tu vida por la ley o por la gracia, en la carne o en el Espíritu. Y muchos creyentes piensan, bueno, yo estoy viviendo un poquito de acá y un poquito de allá. Ahí a veces es en la carne y a veces es en el Espíritu. No es así. No es así. O estás en la carne o estás en el Espíritu. Y si tú pasar de la carne al Espíritu, eso es lo que es difícil, porque vivir en el Espíritu no es difícil, es fácil. Andar en el Espíritu no es difícil. Lo que es difícil es pasar de la carne al Espíritu. Pero para eso se tiene que comprender la obra de la cruz de Cristo y cómo eso tiene relación a mi vida en cuanto a mi diario vivir. Tomo su cruz, mi cruz cada día y le sigo. Tomo todos los días por la fe los beneficios de lo que Jesús hizo por mí y le sigo. Gloria. Y esto es algo que debe ser hecho día tras día. Nosotros renovamos todos los días nuestra fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz. Es por la fe, hermanos. No hay ningún misterio, no hay ninguna llave que abre no sé qué puerta, ningún código que haya que descifrar. Simple y sencillamente una vida de fe. Pero fe exclusivamente, únicamente, completamente, solamente en Jesucristo y este crucificado. La fe realmente puesta allí,
hace que tu confianza en ti mismo y en lo demás desaparezca. Solo lo ves a Él como la única fuente de salvación, la única fuente de victoria, su obra en la cruz. No hay más. Veamos entonces en el versículo 21, dice, así que, dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuántos han hallado esta ley? Dice, yo no sabía que era una ley. Bueno, sí, es una ley. Aquí lo dice. Hay una ley que funciona en mí. Hay dos leyes. A ver, hay una ley que es la ley más poderosa en el universo entero. La vamos a ver más adelante, al final. Una ley que es la más poderosa en el universo entero. Esta otra ley, de la cual se refiere aquí Pablo, que dice, yo quiero hacer el bien, quiero hacer lo bueno. Es decir, yo quiero obedecer la palabra de Dios. Yo quiero obedecer la ley de Dios. Todo verdadero creyente quiere eso. ¿Cierto? Todo verdadero creyente no quiere fallarle al Señor. ¿Quién le salvó? ¿Quién le redimió? ¿Quién le rescató? Si hay algún creyente que dice, yo quiero pecar. Bueno, no es creyente, tiene que nacer de nuevo. Pero todo verdadero salvo no quiere pecar, sino que quiere hacer el bien. El deseo está, dice, yo queriendo hacer el bien. Hallo esta ley. Yo me doy cuenta que en mi carne, no mora el bien. En los miembros de mi cuerpo hay una ley que funciona, que tiene muchísima fuerza. Esta ley que funciona en nosotros es la segunda ley más poderosa en el universo entero. Ahora vamos a ver cuál es. Aquí dice entonces, hallo esta ley. Esta ley que él dice que él halla no es la ley de Moisés. No. Está refiriéndose a otra ley. Es la ley del pecado y de la muerte. Así se llama. La ley del pecado y de la muerte. Quiero hacer el bien, pero encuentro en mí una ley que está funcionando. Aquí vemos que el Espíritu de Dios, a través de Pablo, lo llama una ley. Una ley es una promulgación. Estamos hablando de algo legal. Esta ley, que es la ley del pecado y de la muerte, no es una ley que Dios creó. No. Esta es una ley que comenzó a funcionar desde el momento que el hombre pecó. Bueno, y aún todavía antes de eso, desde el momento que Satanás se rebeló en contra de Dios. Satanás se rebela en contra de Dios. Satanás comienza esta revolución en contra del Dios Altísimo, queriendo ser como Dios. Un tercio de los ángeles también son arrastrados en toda esta revolución maléfica. El pecado entra. Dios crea al hombre, la mujer, y ella es tentada, él por incredulidad, y entonces desobedecen a Dios, el pecado entra. Amén. La naturaleza mala, entra el pecado. Y entonces esta ley comienza a funcionar. Empieza a tomar fuerza. La ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Y porque el pecado lleva a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ustedes ya entienden esto. Entonces, dice otra vez, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Esta ley es la ley del pecado y de la muerte, que el mal está en mí. La iglesia moderna hoy, hermanitos, y los predicadores de la motivacionales. Estaba viendo un video de Joel Osteen ayer y decía, yo soy hermoso, yo soy bueno, yo soy triunfante, yo soy victorioso, yo soy perfecto. Era una serie de declaraciones, una detrás de la otra, de cuán grande soy. Aquí la palabra dice, el mal mora en mí. Punto.
La idea es que la naturaleza pecaminosa siempre va a estar con el creyente. No hay ninguna indicación en el texto que la permanencia de la naturaleza pecaminosa sea temporal, sino que será quitada totalmente en la glorificación. Me refiero cuando suene la trompeta, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, o por supuesto que la persona se vaya a la presencia del Señor, muera y vaya a la presencia de Dios. Entonces, la única manera que el creyente puede vivir con éxito es solo por la fe en Cristo y la cruz, lo cual en el próximo capítulo Pablo detalla. Versículo 22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Amén. Vea esto. Aquí se está refiriendo al espíritu y al alma del hombre que ya han sido regenerados. Primero y principal tenemos entonces la ley del pecado y de la muerte. Esa es la que funciona. Nosotros nacemos ya con esta ley en funcionamiento, activa. Nacemos. Nosotros somos un ser humano, tenemos naturaleza humana, nacemos con una naturaleza pecaminosa además, tenemos naturaleza humana y naturaleza pecaminosa, que es la que rige, la que gobierna nuestra vida. Ahora, el hombre interior, dice Pablo, es decir, el hombre regenerado, el hombre convertido, ya nacido de nuevo, este hombre interior que ha sido transformado por el poder de Dios, el nuevo nacimiento, se refiere al espíritu, el alma, regenerados, dice, me deleito en la ley de Dios. Aquí tenemos otra ley mencionada, la ley de Dios. La ley de Dios específicamente es la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos. La ley de Dios, la palabra de Dios. Aquello que Dios le dio a Moisés. Yo me deleito en la ley de Dios. Vemos cuando el Señor Jesucristo, Él se deleitaba en la ley de Dios. Los salmos dicen, meditaba en la palabra de día y de noche, el salmista. Nos deleitamos en su palabra, claro que sí, ¿verdad? Usted se deleita en la palabra de Dios. Usted se deleita, usted ama. Usted encuentra que la ley de Dios realmente sí, Él es santa, justa, es buena para mí. La ley de Dios. Aquí estamos hablando específicamente los 10 mandamientos, ¿sí? La ley de Dios es buena. Yo me deleito. Este hombre regenerado ve la ley y dice, quiero yo cumplir esa ley. Yo quiero hacer el bien. Pero hallo esta otra ley. O sea, la ley de Dios, yo quiero cumplirla, pero encuentro en mí esta otra ley que está funcionando y que tiene una fuerza muy potente, es la ley del pecado y de la muerte. Ahora, vea el versículo 23. Pero veo otra ley, aquí está hablando una tercera, yo veo otra ley en mis miembros. Está hablando de la primera, de la misma, de la ley del pecado y de la muerte. Y luego menciona una tercera ley. Yo veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Oh! ¡Qué frustrante! Y ahora vemos que el apóstol, él está explicando todo esto, pero cuando todo esto sucedía en su vida, yo me imagino que él estaría clamando al Señor para que el Señor le pueda dar la respuesta de que qué es lo que me está sucediendo. Porque me deleito en la ley de Dios, en la ley de mi mente. Aquí menciona esta ley, por favor. No quiero que se confundan, pero lo vamos a ir viendo lo más que podamos. La ley de mi mente es la ley del deseo y de la fuerza de voluntad. La ley de mi mente. Esta es otra ley. Conforme a la ley de mi mente, deseos, mi voluntad propia,
Yo me deleito en la ley de Dios. La hallo buena. Pero encuentro en mí otra ley que funciona, que me lleva cautivo al pecado. La ley del pecado y de la muerte. Y yo no consigo, en la ley de mi mente, es decir, mi fuerza de voluntad, mi deseo, mi voluntad propia, mi motivación personal, todos mis esfuerzos, yo los enfoco para poder obedecer la ley de Dios, pero veo que no es suficiente. Yo veo que la ley de mi mente, mis deseos, mi voluntad propia, mi motivación personal, yo veo que no es suficiente para obedecer la ley de Dios. Todavía estoy cautivo. La ley del pecado y de la muerte me lleva cautivo. ¿Cómo es posible? Estoy poniendo todo de mí. Voy al pastor y entonces el pastor me dice, no, mira, tienes que orar más. Estás teniendo ese problema porque no estás viniendo suficiente a la iglesia. Te está pasando eso porque no estás diezmando. Veo aquí en la computadora, aquí el registro que no estás dando tus diezmos. Y entonces se dice, ahora doy diezmo, estoy en todos los cultos, voy a todos los ayunos, hago todos los encuentros, y todavía la situación persiste. El problema persiste. Ese pecado que me asedia se hace sobremanera pecaminoso. Pecado sobre pecado. Pero ¿cómo es posible? El hombre interior se deleita en la ley de Dios. Y yo estoy tratando de funcionar por medio de la ley de mi mente. O sea, por la ley del deseo y de la fuerza de voluntad, para obedecer la ley de Dios. Sin embargo, noto que no es suficientemente fuerte. ¿Y qué sucede? Me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Cuando dicen mis miembros se refiere a los miembros del cuerpo físico. La ley del pecado y de la muerte reside en mis miembros, en mi cuerpo físico. El pecado comienza en el corazón, ¿cierto? Pero es ejecutado por los miembros de nuestro cuerpo. Manos, pies, ojos, lengua, mente también, órganos sexuales, ¿entienden? Ahora, el cuerpo físico en sí, todo mi cuerpo físico es neutral, no es ni bueno ni malo, depende para qué se lo use. Ejecutar justicia o ejecutar injusticia. Llevar a cabo obras buenas o llevar a cabo obras de maldad. ¿Cierto? Es neutral. Todo depende para qué se lo utilice. Por eso es que la palabra del Señor dice, tú tienes que presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oh, gloria a Dios. Ahora, si usted está oyendo y dice, yo la verdad que a mí nunca me pasó esto. A ver, estamos hablando de una persona aquí, cuando nosotros leemos este texto, hermanos, este texto no es para un incrédulo. Si hay alguien aún que está oyendo, que aún no nació de nuevo, tú tienes que rendirle tu vida y corazón a Cristo. Pídele al Salvador que salve tu alma y comenzarás a entender de lo que estamos hablando. Pero este texto es para aquellos creyentes que son sinceros, que aman al Señor profundamente y que están tratando con toda la ley de su mente obedecer la ley de Dios y hallan esta otra ley. El problema es que la ley de tu mente no tiene el poder suficiente para obedecer la ley de Dios. Solamente Cristo Jesús pudo obedecer la ley de Dios. Tú no puedes funcionar por medio de la ley de tu mente. La ley de tu mente, que es los deseos y la voluntad propia, son buenas. Por lo menos tienes que tener el deseo. Hasta ahí llegó tu voluntad. Por lo menos tú tienes que tener una cierta voluntad de decir, no, yo quiero. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que quiera que venga a mí y beba.
Gloria a Dios, del agua que yo le daré. Entonces vemos que la voluntad es importante. Dijo, el que quiera, tú tienes que querer. Pero hasta ahí llegó. Ahora, para poder llegar a la meta final, el Espíritu Santo, tú puedes decir, bueno, yo quiero servir a Dios, yo quiero. ¿Ah? Y hasta ahí, tú solamente te rindes. Pero el que tiene que hacer esta obra es el Espíritu Santo. Tú no puedes llevar tu propia voluntad, la ley de tu mente, y la ley de tu mente realizar todo el trabajo que solo el Espíritu Santo puede hacer, porque el Espíritu Santo es Dios. Si tú tratas de vivir para el Señor por la ley de tu mente, tú te ubicas debajo de un sistema legalista. Dice, no, por la ley de mi mente, mi fuerza de voluntad, yo lo voy a lograr. Terminarás cautivo a la ley del pecado que está en tus miembros, que funciona por medio de tus miembros y que te hace esclavo a la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo que le sucede a todo creyente, aún el más consagrado. Si ese creyente no pone su fe constantemente en la cruz de Cristo, sabiendo que es por la cruz de Cristo que todos los poderes de las tinieblas fueron derrotados y el pecado clavado en la cruz. Por eso es que el apóstol había llegado a esta conclusión, diciendo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Vea que él no dijo aquí, ¿qué cosa podrá librarme de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿qué? No dijo qué, dijo quién. ¿Quién? Y en el texto original se refiere a un hombre, se refiere a alguien, en este caso a un hombre, Jesucristo el Señor. ¿Quién? No es qué. La mayoría de los creyentes piensa, ¿qué cosa va a poder librarme? Bueno, haz más obras, métete en este programa, vea la conferencia, haz esto, haz aquello. No es qué, hermanos, es quién. Jesucristo. Es Él. Y es por medio de lo que Él hizo. Y cualquier creyente que intenta vivir para Dios fuera de la manera de Dios, que es Jesucristo y este crucificado, va a vivir una vida cristiana miserable. En el instante que aquí el apóstol grita y dice, ¿quién? Él encuentra el camino a la victoria. Porque ahora él está clamando, él está gritando, él está pidiendo porque esta persona, aquella persona que es Cristo, oh, ven en mi ayuda, Señor. Jesús, Él es tu ayuda. Y en el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aquí presenta Pablo que revela la respuesta a su propia pregunta. La liberación llegaría solamente por Jesucristo y particularmente por lo que Cristo hizo en el Calvario y la resurrección. Y luego dice así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, es decir, la voluntad está allí. La voluntad, en mi mente, por la ley de mi mente sirvo la ley de Dios. ¿Okay? Es decir, tengo la voluntad. Pero la ley de mi mente no puede hacer nada a menos que se encuentre el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra por el poder de la cruz. Pero con la carne a la ley del pecado. Si el creyente sigue recurriendo a los esfuerzos de la carne, es decir, la obstinación, el autoesfuerzo, autoayuda, actividades religiosas, es decir, su propia capacidad, y en ese momento se está saliendo del gobierno de la gracia de Dios. Y no estará sirviendo la ley de Dios, sino que estará sirviendo la ley del pecado y de la muerte. Vamos a
ir a una corta pausa y vamos a ver la última ley. Three crosses stood at Calvary's hill, His crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call, and waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started red crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets me free. And the truth, it remains and will never change.
and the blood still sets me free. Estamos de vuelta a ver si podemos en estos minutos que quedan más o menos cerrar esto. Hay algo en la naturaleza de todo hombre y aún aquellos que ya se han convertido en pensar, yo puedo lograrlo. ¿Okay? Es decir, vemos nosotros una montaña enorme delante de nosotros y decimos, bueno, la vez pasada yo no pude pasar, no pude lograrlo, pero ahora sí voy a poder. Y los recursos que el hombre toma para decir, ahora sí puedo, son todos recursos en la carne. Y dice, bueno, no, yo confío en Dios, dice el creyente. Yo confío en Dios, yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dicen. Y el solo hecho en sí de repetir frases de la palabra del Señor y de confesar positivamente, yo puedo, porque en el nombre de Jesús puedo. Si no se tiene una comprensión en cuanto a este texto, si no se está entendiendo el nuevo pacto, por más que tú menciones y repitas como un loro escrituras el día entero, no vendrá la victoria, porque la fe estará en tu confesión positiva y no en la cruz de Cristo. Esto sucede con el movimiento Palabra de Fe, Word of Faith Movement. ¿Por qué? Porque piensa, bueno, confiesa, y entonces la victoria llega. Y el confesar la palabra del Señor, declarar la palabra del Señor es bíblico. El problema es que ponen su fe en su confesión y no en aquel que ha obrado esta obra por nosotros, que ha sido Cristo Jesús el Señor. La fe está puesta en uno mismo. La fe está puesta en lo que yo puedo hacer, en mis obras. Y la iglesia moderna tiene la fe puesta en sus obras para la santificación. Vean aquí, ahora quiero que vayamos al capítulo 8. En capítulo 8 tenemos la vida en el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Este versículo 2 es lo que encierra y explica todo. Uno de los versículos menos estudiados y menos usados en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan más todos? Bueno, porque ya no hay ninguna condenación, punto. Y ahí lo cortaron. No, vea. Ahora, pues, dice. Ahora, pues. ¿Qué significa? Bueno, ahora que tú entiendes. Capítulo 4, 5, 6, 7 de Romanos. Ahora, pues, ninguna condenación, ninguna culpa hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué la culpa? Bueno, está hablando de creyentes. Cuando uno se somete, uno se coloca debajo del gobierno de la ley, debajo de un sistema legalista, como está la mayoría de la iglesia, las denominaciones enteras, lo que sucede es que cuando nosotros no cumplimos alguna de estas leyes que han sido promulgadas, cuando nosotros no logramos sujetarnos, cuando nosotros no logramos el cumplimiento total o final de estas leyes, hay culpa, ¿cierto? Pero aquí dice, ahora pues ninguna, dice, condenación, ninguna culpa hay para los que están en Cristo Jesús. Se refiere anteriormente a Romanos 6, 3 al 5. Y nosotros siendo bautizados en su muerte, al haber sido bautizados en su muerte, habla de la crucifixión, entonces ya no hay culpa. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A veces no se lee esta otra parte del versículo. Esta es la condición. No es que no hay más condenación y ya está, punto. No, mire. Los que no andan conforme a la carne. No hay condenación, no hay culpa para los que no andan conforme a la carne.
sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa andar conforme a la carne? No significa mirar mucha televisión, no. Significa que dependen en las fuerzas personales, en las capacidades propias del hombre, dependen de sus grandes esfuerzos religiosos para vencer el pecado. Esto es andar en la carne. Conforme al Espíritu, andar en el Espíritu, significa que estamos nosotros confiando en la obra consumada de Cristo en la cruz, lo cual trae la ayuda del Espíritu Santo, el cual solamente garantizará la victoria. Porque la ley, esta es una ley, hermanos, esta es la ley, una ley que fue creada en algún tiempo en la eternidad pasada por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es la ley más poderosa en todo el universo y por todas las edades. Solamente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús puede hacerme libre de la ley del pecado y de la muerte. Una ley, para que pueda contrarrestar otra ley, esa otra ley tiene que ser superior, tiene que ser mayor. Solamente la ley de la aeronáutica es superior a la ley de la gravedad. ¿Entiende? La ley de la gravedad es una ley indiscutible. Pero para que la ley de la gravedad no tenga efecto, tiene que haber una ley superior que la sujeta, que la hace nula, que la hace sin efecto. La ley de la aeronáutica. ¿Cómo es que un avión puede mantenerse allí en los cielos? Es por otra ley. No puede funcionar por la ley de la gravedad. Tiene que funcionar bajo el poder de otra ley superior. Bueno, con ese ejemplo, la ley del Espíritu, dice, es una ley, sí, y es una ley buena. Esta es una ley buena. En esa ley es que nosotros debemos funcionar y someternos. Es la ley del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo en Cristo Jesús, es decir, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que significa la frase en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz. La ley del Espíritu de vida, porque toda vida, gloria a Dios, viene por el Espíritu de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Está en Cristo, está en su muerte. Solamente esta ley puede hacerme libre, puede libertarnos, puede otorgarnos victoria total sobre esta otra ley con la que nacemos, la ley del pecado y de la muerte. Y estas son las leyes más poderosas en el universo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús solo es más poderosa, más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Y si el creyente trata de vivir de alguna otra manera fuera de la fe en Cristo y la cruz, ese creyente está condenado al fracaso y a la derrota espiritual. Usted entiende que estas cosas no son enseñadas en las iglesias. Y yo le pregunto, ¿por qué la mayoría de las iglesias no enseña esto? Simple y sencillo. No lo entienden, no lo quieren entender porque no lo creen. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, y vamos a seguir en el próximo programa aquí en Libre al Fin. Gracias por oír y no se olvide de compartirlo con otros. Que el Señor les bendiga.